Alerta máxima. Estados Unidos lanza mensaje urgente. Cuba está cerrando la entrada a viajeros y los vuelos peligran. La Habana-Miami. Lo que muchos temían ha comenzado. En un comunicado que ha encendido todas las alarmas en la comunidad cubana, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana acaba de emitir una advertencia crítica. El régimen de Cuba está denegando la entrada de forma arbitraria a ciudadanos y residentes, dejando a decenas de viajeros varados y sin protección consular. El freno en la frontera. ¿Te dejarán entrar? La noticia ha caído como un balde de agua fría para quienes tienen pasajes comprados. Según el reporte oficial de la sede diplomática de este 20 de enero de 2026, se han confirmado múltiples casos de personas a las que se les ha impedido cruzar la aduana en el aeropuerto de La Habana, siendo obligadas a regresar de inmediato en el siguiente vuelo disponible. La embajada no tiene autoridad para intervenir. Si el régimen decide que no entras, te quedas fuera, advierte el comunicado en un tono inusualmente severo que sugiere una nueva etapa de tensiones entre la administración de Donald Trump y el gobierno de la isla. El caos de los vuelos, lo que necesitas saber ya. La situación de los vuelos está en un punto de quiebre. Tras el reciente ataque aéreo en la región y la captura de figuras clave del chavismo, el espacio aéreo del Caribe sigue bajo vigilancia extrema. Esto es lo que está pasando en este momento. Denegación de ingreso. Ciudadanos estadounidenses y residentes están siendo rechazados en fronteras sin explicación clara. Ayuda humanitaria bajo la lupa. Los únicos vuelos que operan con luz verde total son los de ayuda humanitaria tras el huracán Melissa, pero estos están fuertemente vigilados por Washington para evitar que el régimen toque los suministros. Riesgo de cancelaciones. Con la nueva exigencia de depósitos financieros de hasta 15,000 pesos para ciertas visas, muchas aerolíneas están reevaluando sus rutas ante la caída de la demanda. ¿Qué recomienda la embajada? El mensaje de Washington es claro: evalúe cuidadosamente los riesgos antes de viajar. La embajada ha dejado claro que su capacidad de asistencia es limitada y que no pueden garantizar que las autoridades cubanas respeten tu derecho a entrar, incluso con papeles en regla. El zarpazo final. Cuba activa la lista negra en el aeropuerto, deportaciones masivas de residentes y ciudadanos. Lo que faltaba. Mientras miles de familias intentaban mantener un hilo de conexión, el régimen de La Habana acaba de cortar el cable de un solo golpe. Lo que está ocurriendo en el aeropuerto José Martí no tiene precedentes y la orden es clara: aquí no entra nadie que ellos no quieran. El retorno forzado. La pesadilla en la aduana. Según el reporte oficial de la Embajada de EU emitido este 20 de enero de 2026, se ha confirmado la peor noticia para la diáspora: múltiples viajeros, con sus papeles en regla y pasajes pagados con sacrificio, están siendo frenados en seco en la aduana de La Habana. Sin explicaciones, sin derecho a réplica y bajo la mirada de la seguridad del Estado, están siendo obligados a subirse de inmediato al siguiente vuelo disponible de regreso a Estados Unidos. Te bajan del avión y te mandan de vuelta como si fueras un criminal. ¿Por qué está pasando esto hoy? La tensión entre la administración de Donald Trump y el régimen ha llegado al punto de ebullición. Con la entrada en vigor de los depósitos financieros de 15,000 pesos y el control total de la ayuda humanitaria tras el huracán Melissa, La Habana ha respondido de la única forma que sabe, tomando a los viajeros como rehenes de su política. La embajada no puede hacer nada. Si te impiden la entrada, estás solo. Es el mensaje de terror que recorre los pasillos de Washington. Lo que necesitas saber si tienes pasaje. Arbitrariedad total. No importa si vas a ver a un familiar enfermo, el régimen está denegando entradas a dedo. Pérdida total de dinero. Las aerolíneas no se están haciendo responsables por las decisiones migratorias del régimen. Vigilancia extrema. El espacio aéreo del Caribe está bajo lupa tras la caída de figuras del chavismo. Cualquier vuelo puede ser el último. Difunde esto antes de que borren la información. No permitas que un familiar tuyo pierda sus ahorros y pase el trauma de ser deportado al aterrizar. La isla está blindada y el riesgo de quedar varado es real. ¿Tienes algún conocido que viaje esta semana? Etiquétalo aquí abajo. Es urgente. La trampa se cerró. El régimen y Washington activan el secuestro migratorio. Miles de familias en Miami a punto de perderlo todo. Ya no es una advertencia, es una realidad catastrófica.
El pánico se apodera de las calles de Miami mientras se confirma el peor escenario para este 2026, el surgimiento de una masa de nuevos rehenes en ambos lados del estrecho de la Florida. La política de mano dura y la respuesta desesperada de La Habana han creado una trampa mortal para tu bolsillo y tu libertad. El caos de los dos lados. En Cuba, atrapados en la isla. Ciudadanos americanos están viviendo una pesadilla. El temor a que los vuelos se cancelen definitivamente o que el régimen les impida salir los tiene secuestrados en su propia tierra. ¿Te imaginas quedarte varado sin comida, sin medicinas y sin protección consular? Está pasando. En Estados Unidos, ahorros a la basura. Miles de familias en Miami ven con horror cómo sus ahorros de años, invertidos en pasajes, visas y trámites que hoy son papel mojado, se esfuman. Con la nueva exigencia de depósitos de 15,000 pesos, el sueño de ver a los tuyos se ha convertido en una estafa masiva. El término que nadie quiere pronunciar, apagón migratorio. No es solo que no te dejen entrar, es que no te van a dejar salir. Mientras el espacio aéreo se militariza y las aerolíneas huyen por la falta de garantías, el muro de agua se vuelve más alto que nunca. Es un secuestro legalizado. Nos están usando como fichas de canje entre Trump y el régimen, comentan analistas en la calle 8. Reacciona y comparte. No te quedes de brazos cruzados mientras las familias cubanas son extorsionadas de un lado y bloqueadas del otro. ¿Tienes familiares en la isla ahora mismo? ¿Perdiste tu dinero con las nuevas restricciones? Cuéntanos tu caso en los comentarios y advierte a otros. Puentes rotos, el colapso del tránsito aéreo y la nueva cortina de hierro en el Caribe. La fecha del 21 de enero de 2026 quedará marcada en el calendario de la geopolítica regional como el día en que la incertidumbre se convirtió en caos. Lo que comenzó como un rumor en los pasillos de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha escalado hasta convertirse en una alerta máxima que amenaza con desconectar definitivamente a la isla de su principal fuente de viajeros y remesas. La comunidad cubana en el exterior. Bajo el telón de fondo de una administración de Donald Trump fortalecida y un régimen cubano enrocado en una postura de supervivencia defensiva, el cierre de fronteras de facto no es solo un problema de aduanas. Es el síntoma de una ruptura total de las relaciones diplomáticas. 1. El muro invisible, denegaciones arbitrarias en el aeropuerto José Martí. El comunicado emitido por la sede diplomática estadounidense ha sido inusualmente severo. Según los reportes, el régimen de La Habana ha implementado una política de freno en frontera, donde ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes están siendo rechazados sistemáticamente al aterrizar. La anatomía del rechazo. A diferencia de años anteriores, donde las denegaciones de entrada estaban reservadas para activistas o periodistas específicos, los incidentes actuales parecen responder a una aleatoriedad estratégica. Sin explicación oficial, los viajeros son interceptados antes de sellar su pasaporte. Retorno forzado. Se obliga al pasajero a abordar el siguiente vuelo disponible, a menudo de la misma aerolínea en la que llegó. Indefensión consular. La embajada ha sido enfática. No tenemos autoridad para intervenir. El principio de soberanía nacional permite a Cuba decidir quién entra, y en el clima actual, esa prerrogativa se está usando como un arma política. 2. El factor Trump. El regreso de las paredes de dinero. Este endurecimiento de la frontera cubana no ocurre en el vacío. Coincide con la entrada en vigor, hoy mismo, de las nuevas exigencias de la administración Trump. La medida más polémica es la exigencia de depósitos financieros de hasta 15,000 pesos para ciertos tipos de visas de no inmigrante. El impacto en las aerolíneas. El mercado de vuelos hacia Cuba está sufriendo una hemorragia de demanda. Las aerolíneas, que ya operaban con márgenes estrechos debido a las sanciones previas, se enfrentan ahora a un escenario inviable. Caída de la demanda. Pocos viajeros están dispuestos a arriesgar un depósito de 5 cifras frente a la posibilidad de ser rechazados en la aduana de La Habana. Reevaluación de rutas. Fuentes de la industria sugieren que las principales aerolíneas con base en Miami están considerando suspender temporalmente sus rutas comerciales hacia la isla para evitar los costos operativos de los vuelos de retorno de pasajeros rechazados. 3. Geopolítica de tensión. El Caribe bajo vigilancia. El contexto regional añade una capa de peligro adicional. Tras los recientes incidentes aéreos en la región y la captura de figuras clave del chavismo en Venezuela,
el espacio aéreo del Caribe se ha militarizado de forma invisible pero efectiva. El espacio aéreo ya no es un corredor comercial, es un tablero de ajedrez militar, afirman analistas de seguridad en Washington. El Estrecho de la Florida, un embudo crítico. Con la vigilancia extrema de Washington, cada vuelo que cruza el Estrecho de la Florida es monitoreado. Esto ha generado retrasos operativos y un escrutinio sin precedentes sobre la ayuda humanitaria. Aunque tras el paso del devastador huracán Melissa se abrieron canales de auxilio. La desconfianza es tal que Washington ha impuesto protocolos de vigilancia para asegurar que los suministros lleguen al pueblo y no sean confiscados por las estructuras del régimen. 4. ¿Hacia una crisis de refugiados y varados? El mayor temor de la comunidad de Miami es el surgimiento de una nueva masa de personas varadas. En Cuba, ciudadanos americanos que, por temor a no poder regresar o por la cancelación de vuelos, se encuentran atrapados en la isla. En Estados Unidos, familias que han invertido sus ahorros en trámites que hoy son papel mojado. La situación es una tormenta perfecta. Por un lado, la Casa Blanca busca asfixiar financieramente al aparato estatal cubano. Por otro, el régimen de La Habana utiliza el control migratorio para demostrar que aún mantiene el control absoluto sobre su territorio, utilizando a los viajeros como peones en una negociación que parece no tener mesa de diálogo. 5 recomendaciones críticas para los viajeros. Ante este escenario de alerta máxima, la embajada ha dejado de sugerir precaución para pasar a una advertencia casi prohibitiva. Si usted planea viajar, debe considerar lo siguiente. Conclusión: el fin de una era de conectividad. Lo que estamos presenciando es el desmantelamiento de la frágil infraestructura de viajes que se construyó en la última década. La combinación de la intransigencia del régimen cubano, la mano dura de la administración Trump y las consecuencias climáticas del huracán Melissa ha creado un callejón sin salida. Cuba se está cerrando, y esta vez, las puertas se están atrancando por ambos lados. Para el viajero común, la pregunta ya no es si el pasaje es caro o barato, sino si el avión llegará a aterrizar y si, una vez en suelo cubano, se le permitirá siquiera salir de la terminal. La recomendación oficial es una sola: no viaje a menos que sea estrictamente necesario. El riesgo de quedar atrapado en este fuego cruzado diplomático es, a día de hoy, más alto que nunca.